con Vittorio De Sica y Sofía Loren. Una de ellas es el signo de Venus, donde tiene la ventaja de que hay dos guionistas espléndidos que son Flaiano y Zavattini, y el Pan Amor y, que las hace con grandes estrellas. Pero después de este comienzo maravilloso, él entra en un momento, yo creo que de desconcierto, porque hace unas cuantas películas de enorme éxito en Italia, que son pobres pero ricos, guapos pero pobres, y luego guapas pero pobres también. Es decir, películas de juventud con Maurizio Arena, con Renato Salvatori, el Salvatori que después destaca mucho y llega a Rocco y a otras películas interesantes, Marisa Lassio, una serie una ruptura total con el cine italiano que contribuye a enterrar al neorrealismo, porque son películas que tienen mucho éxito, que tienen otras concepciones, y como hombre de comedia, con estas películas y con Venecia, La Luna y tú, es decir, empieza a ver una serie de películas muy intrascendentes, pero que funcionan muy bien en taquilla. Y yo creo que eso le desvirtúa y recupera más tarde ya, por efectivamente, ya con Gassman y con una serie, porque él trabaja con Gassman, con Manfredi, con Sordi, con Tognazzi, con todos los grandes actores, con De Sica, claro, trabaja con todos ellos y hace una carrera muy brillante, pero queda siempre, como ha dicho Miguel, como un buen artesano, un buen artesano en un momento además terrible, porque claro, él es coetáneo en su cine con el gran momento de Sica, de Visconti, de todo, de Antonioni, todo el cine italiano más brillante se está haciendo en el momento que él está haciendo películas, digamos, de segunda línea. Y por eso la Escapada produce, a mí me gustó mucho La Escapada, pero he visto después en una nota que La Escapada, que tuvo mucho éxito aquí en España en su momento, se ha repuesto dos veces después sin ningún éxito. Entonces me da la sensación de que fueron cosas muy de su tiempo. Y a mí esta misma película de hoy me desconcierta mucho, la verdad es que me desconcierta mucho. Yo entiendo que él quiere desmarcarse de La Escapada, entonces cambia el coche por el tren, pero eso a su vez le lleva a dificultades muy grandes de guión y además a un mundo disperso y tal, en el cual yo creo que falta la mano de un guionista que lo hubiese puesto todo más en claro y mejor. Y es una película, por otra parte, para terminar, que me recuerda, pero en otro estilo, una película muy controlada y muy bien, que es Le Feu Follet, El Fuego Fatuo, de Louis Malle, donde es un hombre que va a acabar como intentaba acabar despidiéndose de las gentes a las cuales ha querido y ha conocido. Aquí también hay mucho de eso, pero no tiene la mano firme de Louis Malle para mí. Muchas gracias. Bueno, también es verdad que la novela de Drieux de la Rochelle, sí, claro, anticipa ya un drama casi de la película, mientras que lo que han escrito aquí Ruggiero Macari y él, es que es una comedia sombría. Yo diría que es algo verdaderamente sombrío y, como dice Miguel, no sé si podríamos llamarlo una comedia realmente. Con mucho humor negro, que es algo que no hemos destacado, sí, pero a mí es algo que me ha gustado mucho de la película. Sí, hay ese intento que tiene que hacer siempre él también de criticar la sociedad italiana. Critica ricos, pobres, todo el tiempo, siempre. Es una película sin ser el tamayor como de vejez, como sombría. Sí, está muy bien porque él lo que siempre tiene es que transmite esa impresión de vida que se escapa por los poros de La Escapada, ¿no? Yo creo que esa impresión de vida en esa terraza en Nápoles realmente es uno de los momentos más brillantes de la película, que creo que anticipa de alguna forma muchas puestas en escena o miradas, yo diría, de Ettore Scola, de algunas de las películas que haría después. Pero es que Scola también fue guionista de él varias veces, claro, y yo creo que hay algo de... En las mejores películas de él siempre hay algún guionista importante. Y Macari, yo creo que es uno de los grandes, de los 8 o 10 grandes guionistas italianos, y todas las películas que hizo con Totò, y se han robado un tranvía, y todas esas historias. En cualquier caso, yo creo que es una película más válida que la que haría años después Martin Brest con Al Pacino, porque siempre nos va a dejar un regusto de tristeza y como de melancolía. De todas formas, la aventura que vemos a través de los ojos del chico y evidentemente del palpar la realidad de Vittorio Gassman, yo creo que en un aspecto le ha beneficiado a la película, porque quizás no es esa comedia divertida de la que se hablaba y que nos hacía o que hacía tanta gracia con los trucos de guión, sino que es algo como una reflexión mucho más sombría y amarga, no ya sobre la ceguera, sino sobre la vejez, creo yo. Así que vamos a ver esta película. Y hay otra que hizo él, que
se nos ha pasado y que la hemos puesto en este programa, que era Los Monstruos 2, que se llama Viva Italia, una película nominada al Oscar y que tiene 2 o 3 episodios asombrosos. Porque él trabajó mucho en episodios, ¿eh? Hay Asombrosos. 8 o 10 películas suyas en las cuales, con otros directores o él mismo, y a veces un actor hace 7 episodios. Sí, sí. Pasa. Y yo creo que hay Esta uno especie de de... lazarillo que nos cuesta. En la primera, Los Monstruos, la primera de Los Monstruos, hay un personaje de Ugo Tognazzi, que yo creo que Gassman saca de él la manera de mirar de la ceguera, de cómo lo hacía también Tognazzi, que es como una especie de entendimiento entre ellos, es decir, vamos a ir por este lado, ¿no? Y en esa película estaba asombroso Gassman también, en Viva Italia, donde hacía aquel, que ya lo vimos aquí, un obispo que se lía a golpes con la gente en la iglesia. Pero en fin, luego hablaremos, como dice Miguel, de esta película que tiene, yo creo que bastantes puntos de contacto con el cine italiano por un lado y con el declive de ese cine. Con todos ustedes, Perfume de mujer de Dino Risi. Aquí estamos, de vuelta de ese Nápoles que algunos de nosotros nos recordaba el Nápoles millonario, donde estaba metido ya De Sica, y creo que algunos de los que están en esta película debían de haber trabajado, o El oro de Nápoles, que tampoco estaba mal. La película es del año 74, hace exactamente 30 años de esta película, y más o menos, teníamos aquí unas notas, que la película del año 74 en todo el mundo fue El Exorcista, que fue un éxito realmente de taquilla tremendo. Fue el año en que murió, por ejemplo, uno de los grandes productores de la historia del cine, Samuel Goldwyn, uno de los creadores míticos de la Metro-Goldwyn-Mayer, y que luego fue un productor independiente durante toda su vida. Es el año en que el escritor soviético Alexander Solzhenitsyn, 55 años tenía entonces, fue expulsado de la Unión de la República, la URSS, como se decía entonces, de la Unión Soviética, y la causa estaba en que su novela Archipiélago Gulag decían que era una falsedad, y todo lo que contaba era mentira, y bueno, esto fue muchos años antes del hundirse el mundo, pero bueno, que Solzhenitsyn pasó por ser un traidor a su patria y que todo lo que había hecho eran embustes y lo que había contado. El Museo de Arte Moderno de Nueva York se niega a devolver el Guernica de Pablo Picasso, que por cierto, yo ya no sé si está en el pabellón. En el Casón del Buen Retiro. El Casón está cerrado. El Casón del Buen Retiro lleva cerrado. Bueno, ahora no sé, estará en el Reina Sofía. Creo que está, ¿eh? Como saben ustedes, luego vino para acá y estupendo. Murió en Nueva York el compositor, igual el director de orquesta también, Duke Ellington, que había tocado junto a Charlie Mingus, bueno, toda esta gente, Count Basie, Louis Armstrong, para qué hablar, ¿no? Y sobre todo para nosotros le vimos tocar el piano en una película inolvidable, Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, una estupenda película. El Barcelona de Johan Cruyff se proclamó campeón de Liga con 8 puntos de diferencia. Ese Cruyff además fue elegido mejor jugador de Europa. Estamos en el año 74, como digo. Por otro lado, es el año del Mundial de Alemania, que gana Alemania con Beckenbauer, gran figura, precisamente a la Holanda de Johan Cruyff en un partido misterioso, que ganaron los alemanes 2-1. Y digo misterioso porque aquel partido Cruyff parecía como que no estaba en el campo. Murió en Madrid también Miguel Ángel Asturias, que había sido este guatemalteco extraordinario escritor, premio Nobel de literatura, premio Nobel, yo siempre sigo diciendo lo de premio Nobel. Y bueno, digamos, para terminar, de un año 74 muy cercano, que hubo un combate de boxeo legendario en Kinshasa, Zaire. Muhammad Ali, después de mucho tiempo de haber sido desposeído de su título y todos los problemas que tuvo con el gobierno americano, se enfrenta nada menos con George Foreman, que había abatido a Joe Frazier. Esto fue en la selva, prácticamente se llamaba The Wrangle of Jungle, el sonido, el pálpito de la selva, y ganó en un combate mítico del que se han hecho documentales maravillosos, como uno que se llama Cuando éramos reyes, y se han hecho películas, Ali. Bueno, fue un combate realmente increíble, pues sobre todo por el desenlace y por el sacrificio que tuvo el propio Cassius Clay, que estuvo aguantando castigo, como se dice en el argot, durante 7 asaltos, y cuando empezó el 8 y salió Foreman, le dijo: eso es todo lo que tenías, nada más, tienes eso. Con todo eso poco querías haberme pegado. Y a partir de Cassius Clay remontó el combate y ganó por KO. Un combate, como digo, legendario. Bueno, pues es el año 74, el año de Perfume de mujer, el año que el cine italiano yo creo que ya entra en crisis que todavía continúa. Es una de las cinematografías europeas ahora incluso que le cuesta sacar adelante 3, 4 películas buenas y brillantes, y que salvo el último éxito del cine italiano, que si no recuerdo mal, ha debido ser La Vita de Bella, que es el éxito de taquilla más grande de los últimos 10 años, pues no termina de encontrar su lugar, aunque tiene
cineastas evidentemente buenos, pero el caso de Risi es el caso de Monicelli y de otros más. Yo les llamo la segunda generación, aunque como tú dices compartían edad casi con la primera, pero bueno, la primera, Fellini, Visconti. Me parece más superior Monicelli. Bueno, Monicelli es el que ha hecho La Grande Guerra, que esa es una... Las mata Brancaleone. No. Hay un aunque libro a mí, insisto, a mí La Escapada para mí no ha envejecido, pero bueno. Hay un libro de la Concejalía de Cultura de Oviedo que se llama Vive y deja vivir, entre el neorrealismo y la comedia italiana, donde repasa... Fotos maravillosas. Están todos esos libros. Fotos maravillosas. Pero todos los